Comenzamos nuestro Palencia Singular y lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Mario González. Hoy estamos aquí para hacer su vida, la de todos ustedes, la de usted que nos está viendo, bastante más fácil, porque vamos a hablar de algo que, hablando claro, es un marrón que nos toca tragarnos de vez en cuando y que podemos solucionar con muchísima facilidad. ¿De qué vamos a hablar? De comunidades de vecinos y de su administración, que a todos nos toca alguna vez pasar por ello, y si lo ponemos en manos de profesionales, lo vamos a tener mucho más fácil y nos vamos a cubrir todas las espaldas. Vamos a hablar con Inmaculada González Soriguren. Estamos en Grupo 85, en una de las arterias de la capital, en Casado del Arisal 18, porque lo que dan es un servicio integral a las comunidades. Sí, nosotros intentamos dar un servicio integral porque está por un lado Fincas 85, que lo llevo yo como administradora con mi compañero Manu, que lo que ofrecemos es la gestión, la administración de la comunidad. Tenemos el apoyo y el asesoramiento del abogado Juan Herrero de la Fuente y tenemos también el grupo de seguros Allianz que nos ofrece la ayuda en ese sentido, en la seguridad a las comunidades. Inmaculada, y es que no solo es que hagáis la vida más fácil, que la hacéis a todos los que tienen que administrar y a todos los vecinos al fin y al cabo, sino es que además se está complicando cada vez más lo de gestionar las comunidades. Sí, la verdad es que hasta ahora parece que llevar la comunidad era algo de andar por casa, pero es que cada vez son muchas más las obligaciones que tienen las comunidades de propietarios que lógicamente los presidentes no están preparados para ello. Es que pues están desde las inspecciones del ascensor, del sistema de incendios, de la baja tensión, de instalaciones térmicas, bueno, las relaciones con Hacienda, que ahora cada vez está más persiguiendo a las comunidades para que hagan los modelos que les corresponde. Entonces, son muchas obligaciones que tiene un presidente y que es difícil que él, o que le complicaría mucho y le llevaría mucho tiempo llevarlas él correctamente. Es que charlábamos antes de empezar la entrevista y me has dicho 2 o 3 modelos, unos cuantos números, yo no me he enterado de nada, o sea, tiene que ser bastante complicado. Pues sí, la verdad es que sí, para hacer todo lo que en teoría te exigen, sí que hay que estar continuamente en ello, sí. Imagino que muy importante, ya no solo depositarse en manos de profesionales, de gente especializada en ello, sino de administradores colegiados. Sí, la verdad es que sí que no parece importante, pero lo es. Nosotros, por ejemplo, el Colegio de Administradores de Fincas de Palencia se preocupa mucho de hacer cada poco jornadas de preparación pues, sobre la normativa que va saliendo, para que nosotros estemos al día. Entonces, eso luego repercute, claro, en que una comunidad esté correctamente llevada. Imagino que también, por ejemplo, cambie la legislación, toque adaptarse a nuevas normativas. Claro, pues por ejemplo, hace poco se modificó la ley de procedimiento administrativo y las comunidades de propietarios ahora tienen que relacionarse con las administraciones públicas vía telemática. Entonces, un presidente seguramente esto ni siquiera lo sabe. Somos nosotros los que se lo tenemos que informar y tenemos que hacer todas las gestiones para que así sea. Además, el servicio que da nos consta que es integral, ¿verdad? Mucha tranquilidad a todos los niveles. Sí, eso intentamos. Sí, no, la verdad es que intentamos que el presidente esté tranquilo, que él solo nos comunique lo que pasa y nosotros le guiemos. Hombre, siempre el presidente es el responsable. Por eso es tan importante que esté bien asesorado, porque finalmente él va a tener que dar la cara frente a sus vecinos y es importante que sepa o que todo esté hecho correctamente. Imagino, porque nosotros, por ejemplo, los vecinos que no tenemos cargo ninguno y tal, a la reunión de vecinos del año y poco más, pero claro, es que cuando a uno le toca ser presidente, ser tesorero, tal, ya... Bueno, la verdad es que cuando alguien es presidente se da cuenta del trabajo que lleva la administración de fincas. A mí me pasa en muchas comunidades que cuando un presidente ha sido presidente, te felicita, te dice, jobar, y parece que no haces nada, porque es que muchas veces es lo que dicen. El administrador no hace nada. No, no es que no haga nada, es que tú no te enteras de que hace algo, porque él lo hace con el presidente, lo gestiona y los vecinos pues están tranquilos. Claro, porque si hacemos un repaso a todos los servicios que dan, esa gestión y administración de la comunidad, imagino, ¿no? que es importantísima, la asesoría jurídica, el cobro de cuotas, bueno, pues muchas cosas del día a día, la reclamación de los morosos, que son cosas que por desgracia pues también pasan, imagino, ¿verdad? La organización, la celebración de juntas, las visitas periódicas a la comunidad e imagino que muy importante el servicio continuo y personalizado. Sí. ¿Qué es lo que más demandan los palentinos normalmente o qué es el día a día con ellos? Pues en esta época que ha habido tanta crisis, lo que más hemos tenido trabajo en las comunidades es de reclamación de demoras, que todos los vecinos se pongan al día.
Ahora últimamente estamos trabajando mucho en que todas las comunidades tengan todas las inspecciones hechas, las de la baja tensión, la de los ascensores, la de las instalaciones térmicas. Eso es casi más, aparte de las incidencias, pues que un siniestro, que un vecino solicita esto, qué mayorías necesitamos para que lo pueda hacer. Bueno, pues en general eso. Sí, luego también imagino que la contabilidad, que al fin y al cabo es lo más importante, también depositarlo en sus manos, ¿no? Para que todo esté ordenado y para tranquilo. Que todo esté correcto, siempre estén todas las facturas, sí. Además de todo eso, charlábamos también sobre la relación con las administraciones, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Y que cada vez hay que tener más cuidado con ello y que por eso es importante también estar al loro. Sí, porque hasta ahora parece que las comunidades de propietarios no existían y de repente pues están todas las administraciones públicas controlando muchísimo que cumplan sus obligaciones. Te digo, pues el ascensor que tenga la inspección y que la haya pasado, si no lo ha pasado, pues que esté subsanado en tiempo, etcétera, todo eso. ¿Y por qué es importante? Porque estamos dando muchísimos motivos, yo creo, pero ¿cuál es el motivo principal por el que es importante pues, contar con un administrador colegiado? ¿Cómo lo ve usted? El que sea colegiado, sí. Por lo que te comentaba, por el hecho de que estamos formados, de que además en Palencia el colegio se preocupa de ello y todos los profesionales quedamos y hablamos de los problemas y de cómo solucionar los conflictos que se nos van planteando en las comunidades. Y yo lo he dado por hecho, bueno, porque es algo que se palpa en el ambiente, pero no sé si, imagino que es un servicio que cada vez prestan más y más a las comunidades, ¿verdad? Cada vez lo solicitan más. Sí, porque la verdad es que las comunidades se van dando cuenta de ello y normalmente a veces se dan cuenta cuando ya les llega un requerimiento de Hacienda de que no han presentado un determinado modelo y dicen, ¡ay, bueno! Y entonces ya vienen y sí. O cuando van a poner el ascensor y realmente no saben qué mayorías tienen que tener para poder aprobarlo, pues entonces ya sí que cogen a un profesional para que les asesore. Sí, imagino que contratándoles a ustedes lo que se evita es terminar como en la famosa serie de televisión, ¿no? A vueltas. Sí. Con todo eso, bueno, para arriba, sí. Abajo. Pues nada, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, les recordamos que estamos en Grupo 85, concretamente en Fincas 85, Casado de la Isal 18 y que imagino que pueden venir cuando quieran, ¿verdad? Los vecinos que se pongan en contacto con ustedes. Claro, aquí les esperamos para atenderles lo mejor posible. Turno ahora para escuchar a Gonzalo Ortega, que siempre nos sorprende con sus historias. Bienvenidos amigos a un nuevo espacio de Palencia Singular. Ya saben que en muchos de nuestros pueblos, o casi en todos, han existido lo que se llamaban los pósitos o paneras, también en algunos sitios se llamaron arcas de misericordia, sobre todo al principio, que eran de creación, generalmente creación particular, pues algún terrateniente que los instituía, también gentes que habían emigrado a América y habían hecho fortuna, pues para mantener su memoria en su pueblo mandaban una serie de dineros para comprar trigo, hacer un pósito y tener allí depositado ese trigo durante el tiempo que hiciera falta, claro. El protocolo, digamos, de esto era pues eso, mandar comprar trigo con ese dinero que donaban, a veces lo hacía también el señor jurisdiccional del lugar, y con ese trigo normalmente podían ser 100 cargas de trigo, es decir, 400 fanegas, 200 sacos o costales de trigo. Con ese trigo lo que se hacía se llamaban píos los pósitos, ¿no? Era prestar ese trigo a las gentes, los labradores sobre todo, pues por ejemplo, pues si no tenían subsistencias para sembrar, pues lo prestaban. O también cuando llegaba mayo, que era muy general, que en muchas casas había acabado ya el trigo para panificar, pues también se prestaba. Con la condición, claro,
de devolverlo cuando se recogiera la próxima cosecha, es decir, a últimos de agosto, primeros de mayo, perdón, de septiembre, y además de devolver lo que se había prestado, tenían que añadir pues un celemín o a veces 2 celemines, una insignificancia, ¿no? Unos kilos de trigo más. Eso suponía que se hacía para que no mermara el contingente inicial del pósito, porque siempre había unas mermas. Pues había ratones o ratas que se comían algunos puñados de trigo, también en el trasiego del trigo de meter y sacar el depósito, siempre había algunas mermas. Entonces, para que esas mermas no fueran progresivas y descendiera el depósito, pues se mantenía. También, pues si había algún dinerillo, alguna sobra, pues se daba una especie de estipendios o propinas a los cuidadores de la panera, que era el patrono y el administrador, sobre todo, ¿no? Bien, pues ese era el sistema. Todavía existen en muchos pueblos el edificio de esos pósitos, porque se hacían unos edificios, digamos, muy fuertes, con una especie de hormigón de entonces, unas paredes gruesas para que, claro, resistieran el peso y la tracción lateral de ese peso del trigo, ¿no? Entonces se conservan, algunos incluso fueron en tiempos auxiliares del Servicio Nacional del Trigo, y bueno, hoy se han convertido otros en un aula cultural, pues para hacer teatro, para conferencias y demás. Quiero decir que hay una tradición enorme de eso. Normalmente, pues eso, se nombraba un patrón o un administrador para que cuidaran eso. Y además, pues lo normal es que esos dos, por lo menos 2 patronos, administrador y patrón, tuvieran una llave cada uno, de tal manera que cuando se hiciera una entrega o una salida de trigo de la panera o del pósito, pues asistieran los 2 con sus llaves, para que no hubiese ninguna trampa. No vaya a ser que falte trigo y entonces eche la culpa a uno o al otro, ¿no? Entonces tenían que asistir los 2 con sus llaves para que no hubiese trampas de ninguna clase. Bien, también hay que pensar que otra de las utilidades era en época en que pues había desaparecido, digamos, en la localidad el trigo, ya eran las reservas de trigo, pues se sacaba del depósito una cantidad de trigo para panificar, para hacer panes. Eso, entonces, si en la localidad había varios panaderos, pues se subastaba. El panadero que diera más panes por carga de trigo que se le entregaba, pues ese se quedaba, digamos, con la subasta. Y ese es el que vendía luego pues todos esos panes. Claro, se le obligaba a hacerlo en un precio módico, de tal manera que la gente necesitada pudiera comprarlo. Lógicamente el panadero tenía que tener una ganancia, ¿no? Pero claro, unos a lo mejor pues se conformaban con un poco de ganancia por cada costal de trigo, y otros pues querían más. Sí. Con ese pan que vendía el panadero, o que, vamos, vendía el panadero, pero ya normalmente en nombre del depósito, pues se sacaba un dinero, y con ese dinero se volvía a comprar el trigo que se había sacado. Con lo cual, pues la intención siempre era mantener el depósito con su contingente inicial de trigo. Bien, hoy les voy a contar, pues, por ejemplo, el caso de Ampudia. Quizá un caso muy singular, porque allí proliferaron los pósitos y las paneras.
A lo largo de los siglos encontramos un montón de ellas. El historiador Luis Peña Castrillo, pues en un trabajo sobre los pósitos y paneras de Ampudia, publicado en el número 80 de las publicaciones de la Tello Tellez, pues resulta que encuentra ahí y nos da noticia de la serie de paneras que convivieron, digamos, en Ampudia. Por ejemplo, pues el Montepío del arcipreste Alonso Castrillo, de 1554, como muy importante. La panera también de Francisco Rodríguez Caballo, un familiar del Santo Oficio. La panera de San Juan, que pertenecía al cabildo de la colegiata, o también la panera de San Miguel, que era una panera de lo que le correspondía a la colegiata como para la fábrica de la iglesia, de la colegiata, y pues, al repartir los diezmos, pues ya saben, parte de ello iba para la fábrica de la iglesia. También la panera o Montepío de doña Beatriz de la Rúa, también la panera, finalmente, bueno, la panera de Montepío de Alonso Tabullo de 1567. Vamos, ves cómo se instituyen estos en el siglo XVI, XVII. Y finalmente les hablo de la panera de doña María Alonso de Coorcos, que se fundó en 1597, finales del siglo XVI. Ya había otras paneras por allí. Dice su marido, el marido de esta señora, de doña María Alonso, que al morir, lo dijo después de morir su mujer, que ella había instituido, era una rica heredera, con sus bienes había mandado hacer un pósito, una panera. Había mandado comprar con sus bienes 100 cargas de trigo, había mandado que se hiciera después una panera o que al principio pues se alquilara o se depositara en algún sitio, y con ello pues lo de siempre, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues préstamo para los labradores que lo necesitaban, o también parte de ello para panificar en épocas de escasez y venderlo pues lo más barato posible, para, en fin, cubrir esas necesidades de época. Esta es la panera de doña María Alonso. Pero resulta que en 1692, es decir, casi 100 años después de la fundación de la panera, es el abad de la colegiata de Ampudia el que hace una visita, digamos una visita de revisión, a ver cómo van las cosas. El abad tenía jurisdicción sobre todos estos montepíos de Ampudia y que no dependían, digamos, del obispado. Entonces hace él la visita. Pero se encuentra con que allí apenas hay granos, en la panera de doña María. Y parece ser que los granos que iban quedando, pero se los iban llevando el patrono y el administrador, de tal manera que prácticamente la panera estaba vacía. Ocurría también que, aparte de los autopréstamos que se hacían el patrono y el administrador y que no devolvían, pues también eran un poco perezosos a la hora de llevar una contabilidad y de llevar pues un libro de salidas y de entradas de granos, ¿no? Cada uno que pedía, lógicamente, pues se le anotaba tanto se ha llevado, tiene que devolverlo tanto, y luego pues si se lo ha devuelto o no lo ha devuelto. Bueno, pues allí no había, por lo visto, anotaciones ninguna, la gente se lo llevaba como la gente se lo llevaba, y no se lo exigían ni tenía ningún papel especial, digamos, pues no lo devolvía. Así que entonces el pósito pues se quedó con que aquello no era un pósito, sino un depósito de cadáveres.
Bien, ¿qué ocurre? Pues que el abad les exige que durante 6 años que vayan reponiendo todo lo que falta, todo el grano que falta. A los 6 años vuelve a hacer otra visita, otra revisión, y ve que sí, se ha debido devolver algo, pero que falta mucho para lo que es el depósito inicial de la panera. De tal manera que reclama al administrador, reclama el abad al administrador nada menos que 62 cargas. Es decir, de las 100 que debía tener, pues algo habían repuesto, pero todavía faltaban 62 cargas. Y le conmina, le acusa y le reclama 62 cargas al administrador. Fíjense lo que había ocurrido en aquel pósito, que entre el patrono y el administrador se habían ido llevando o habían ido descuidando las entregas y se había quedado aquello casi en un vacío. Pero claro, volvemos a lo de los ratones que les decía antes, que a veces hacían una pequeña merma, pero aquí no, aquí debieron ser todos los ratones de la comarca, iban todos los días al pósito de Doña María a almorzar, porque aquello se quedó en blanco. Y hasta aquí llega nuestro Palencia Singular de hoy. Volvemos el próximo jueves, así que no se lo pierdan.